Hola, buenos días. Bienvenido a este nuevo video. Siguiendo con la serie de videos dedicados a explicar las 7 claves para controlar la temida ansiedad y el hambre, esta vez le toca el turno al tema de los carbohidratos. La cultura culinaria que venimos teniendo desde hace ya décadas, basada fundamentalmente en los carbohidratos simples, hace que debamos ocuparnos especialmente de este macronutriente que, aunque es sumamente necesario, tenemos que ponerle un freno a tan indiscriminado consumo. Sobre todo, a los carbohidratos simples, que están generando una serie de problemas de salud, que nos obliga a poner en tela de juicio la ingesta desaforada, para evitar caer en un consumo abusivo, pues está generando cada vez más personas con sobrepeso y obesidad. Si con este video logro que un pequeño porcentaje de personas le gane la batalla a los carbohidratos, estará más que justificado que le haya dedicado el 5º lugar en la serie de claves que nos van a permitir el control de la temida ansiedad y el hambre. Los carbohidratos son azúcares. ¿Y los azúcares, qué son? Los azúcares son carbohidratos simples y existen de manera natural en diferentes formas y en toda clase de comida. En las frutas, a los carbohidratos se les denomina fructosa. En los lácteos, se los denomina lactosa. En ciertas verduras y la cerveza, se les llama maltosa. En la remolacha y la caña de azúcar, se les da el nombre de sacarosa. Todos los azúcares terminan en el torrente sanguíneo en forma de glucosa. ¿Cómo se asimilan los azúcares? A los carbohidratos, azúcares y almidones, las enzimas ayudan a convertirlos en glucosa. La glucosa es absorbida en el intestino que a través de sus paredes pasa al torrente sanguíneo. Los carbohidratos complejos, al tardar más en convertirse en glucosa, necesitan menos insulina para ser procesado por el cuerpo, ya que no genera un pico elevado de glucosa en sangre. Los carbohidratos simples pasan al torrente sanguíneo de forma muy rápida, generando un pico muy alto de glucosa en sangre, y necesitando una gran cantidad de insulina para bajarlo. Dependiendo de los carbohidratos que comas, el proceso será el siguiente. Si comes carbohidratos simples, se generará una reacción de insulina elevada. El azúcar sobrante se convertirá en grasa y por lo tanto se producirá un aumento del peso corporal y será el comienzo de posibles enfermedades. Si comes carbohidratos complejos, haciendo un consumo moderado, no generará reacción de insulina elevada. El organismo movilizará la propia grasa del cuerpo y por lo tanto el peso corporal será estable y producirá estado de bienestar. Los carbohidratos complejos proporcionan poco azúcar y alto valor nutritivo. Los carbohidratos simples aportan mucho azúcar y valor nutritivo mínimo. Para ayudarnos a escoger los buenos y los no tan buenos carbohidratos, usaremos la tabla de índice glucémico, IG. El índice glucémico, o glicémico, es la medida con la que se mide la velocidad de absorción de los carbohidratos en sangre. Es decir, la rapidez con que las diversas formas de carbohidratos llegan al torrente sanguíneo convertido en glucosa. Entonces, todos los carbohidratos se convierten en glucosa en algún momento y causan reacción de insulina. Pero, ¿con qué rapidez y en qué cantidad? Reacción de insulina y los tipos de alimentos. Los alimentos con un IG menor de 55 no provocan reacción de insulina. Los alimentos con un IG de 55 a 70 provocan una reacción de insulina moderada. Los alimentos con un IG mayor 70 provocan una reacción de insulina rápida y abundante. Cuando hay exceso de azúcar en sangre, el páncreas manda una gran cantidad de insulina al torrente sanguíneo para reducir el nivel de glucosa en la sangre. La insulina almacena la glucosa en los músculos e induce al hígado a convertir la glucosa en grasa y la almacena en las células que actúan como depósitos de grasa. Claves para un bienestar a largo plazo. Programa nutricional personalizado, que combina alimentos frescos y suplementos nutricionales, junto a una hidratación y actividad física adecuadas. Cumple con los requerimientos diarios de vitaminas y minerales. Provee la cantidad necesaria de proteína y proporciona grasas saludables. Utiliza carbohidratos con bajo índice glucémico para mantener normalizados los niveles de glucosa e insulina en la sangre. Los carbohidratos simples generan ansiedad. ¿Por qué? La respuesta a esa pregunta es la siguiente. 1. Como ya sabes, los alimentos tienen un determinado índice glucémico. Ese índice tiene una escala de 1 a 100, y mide la velocidad con que ese alimento llega a la sangre convertido en glucosa.
Mientras más simple y refinado sea ese carbohidrato, más alto será su índice glucémico, y más rápido llegará a nuestro torrente sanguíneo convertido en glucosa. 2. Al ingerir ese tipo de alimentos basados en carbohidratos simples, harinas blancas, pollerías, arroz blanco, pan, etc., se produce en nuestro torrente sanguíneo un pico de glucosa muy alto. 3. Esto obliga al páncreas a segregar una gran cantidad de insulina en nuestro torrente sanguíneo, para bajar ese pico de glucosa de manera rápida. 4. Esa insulina lleva toda la glucosa que puede, a nuestras células hasta que éstas están completamente saturadas. La glucosa que sobra, es repartida por la insulina en los distintos depósitos de nuestro cuerpo y la que sobra la acumula en el tejido adiposo. Aquí se generan 3 problemas que pueden degenerar en enfermedades importantes. 1. Que nuestras células desarrollen resistencia a la insulina, con lo cual estaríamos ante lo que se conoce como diabetes adquirida. 2. Que el páncreas deje de producir la insulina necesaria debido a los continuos picos de glucosa por nuestra ingesta de carbohidratos simples. 3. Que el sobrepeso degenere en obesidad, que ya se considera la enfermedad del siglo XXI. Y la respuesta a nuestra pregunta: ¿por qué se produce la ansiedad que nos induce a seguir comiendo? 1. La cantidad de insulina que segrega nuestro páncreas al producirse el pico de glucosa en nuestra sangre produce un efecto no deseado, y es que baja los niveles de glucosa por debajo de los niveles adecuados. Esto genera una serie de síntomas conocidos como son: debilidad, falta de azúcar, mareos, dolor de cabeza, ansias por comer más azúcar o más alimentos dulces, etc. 2. Este proceso, explicado lo más simple posible, produce un círculo vicioso y es lo que provoca la temida ansiedad. Y si como respuesta a los síntomas mencionados, los que hacemos es comer más carbohidratos simples, estaremos condenándonos a la ansiedad, y estaremos abriéndole la puerta a posibles problemas con la insulina, el páncreas y por supuesto a la acumulación de grasa, aumento de peso y a la obesidad. 3. La conclusión obligada de todo lo dicho, es que debemos abstenernos de comer alimentos que contengan carbohidratos simples y alimentos con un alto índice glucémico. 4. Y que debemos reemplazarlos por otros, que contengan carbohidratos complejos y que sean de absorción lenta, cereales integrales y los carbohidratos de las verduras, que tendrán un índice glucémico mucho más bajo, y de esta manera evitaremos que se produzcan la cadena de desajustes que nos produce el ingerir los otros tipos de alimentos. 5. Por eso, nuestra insistencia en que el desayuno sea bien equilibrado y que contenga todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, sin que vaya acompañado de otras sustancias que perjudican nuestro organismo. La OMS dice en su página web que unos 41 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso, según los datos de 2016. Y agrega: el aumento del sobrepeso y la obesidad en todo el mundo es uno de los principales desafíos para la salud pública. Personas de todas las edades y condiciones se enfrentan a este tipo de malnutrición, a consecuencia de la cual están aumentando vertiginosamente las tasas de diabetes, de enfermedades cardiovasculares y de otras enfermedades relacionadas con el régimen alimentario. Estas enfermedades son difíciles de tratar en los lugares de pocos recursos donde los sistemas de salud ya se encuentran saturados. Los carbohidratos que yo consumo diariamente. ¿A qué tipo de carbohidratos ingiero yo? Cuando tengo hambre, los carbohidratos que yo consumo son del tipo complejo, que apenas generan reacción de insulina. Mi organismo moviliza el azúcar de mi propia grasa, por lo que mi peso es estable y me genera bienestar. ¿Qué tipo de carbohidratos consumo diariamente? 1. Con el desayuno saludable y equilibrado de Herbalife tengo un aporte de 20 gramos de carbohidrato saludable. 2. Con las frutas que como en el tentempié de la mañana, tengo un aporte de 15 gramos de carbohidrato saludable. 3. En la comida del almuerzo, tengo un aporte de 30 gramos de carbohidrato saludable. 4. Con el tentempié de la tarde, tengo un aporte de 10 gramos de carbohidrato saludable. 5. Con la ensalada que me preparo para la cena, tengo un aporte de 15 gramos de carbohidrato saludable. 6. Y con el tentempié de la noche, antes de irme a dormir, tengo un aporte de 10 gramos de carbohidrato saludable. Haciendo una sumatoria de todas las ingestas,
nos da un total de carbohidratos saludables ingeridos en el día de 100 gramos aproximadamente. Con este aporte de hidratos de carbono saludable se puede mantener el organismo en condiciones óptimas. En caso de que uno decida hacer una actividad física determinada, quemarás más energía y necesitarás aumentar la ingesta de carbohidratos para mantener su cuerpo de forma equilibrada. Estos son mis ingestas, pero ya dijimos que cada persona requiere unos valores determinados dependiendo de su composición corporal y su actividad física. Te invito a que contactes conmigo para profundizar más sobre este y otros temas. Puedes hacerlo en los datos que te dejo aquí abajo. Nos vemos en la próxima clave. Y por el momento ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si te ha parecido interesante, y quieres saber más sobre temas de alimentación saludable, puedes escribirme al WhatsApp más 34 636 308 312. También te dejo aquí abajo el link de mi canal de YouTube Efraín MR Nutrición. Un saludo cordialísimo, y hasta el próximo video.